se llevó a cabo a partir de entonces el saqueo más grande de las riquezas del país que se haya dado en toda la historia de México. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo colonial de 300 años, precisamente porque durante la colonia el saqueo se llevó a cabo en 3 siglos, y aquí estamos hablando de 20 años, de muy poco tiempo. Este grupo acumuló inmensas fortunas, y no solo se quedaron con las empresas públicas, no solo se quedaron con las minas, también se fueron acaparando el poder político, se fueron adueñando del poder público, se fueron quedando con el poder económico y con el poder político. Y ahora este grupo, que son alrededor de 30, que se creen amos y señores de México, son los que realmente mandan en el país. Lo demás es puro cuento. Eso de que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Las instituciones están al servicio de estos 30. Aquí me pasaría toda la tarde explicando. Eso que dicen que vivimos en un estado de derecho no es cierto. Vivimos en un estado de chueco, en un estado de cohecho. Eso que dicen que vivimos en una democracia no es cierto, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¡Bravo! Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos cuantos. Por eso es que nosotros hemos llegado a la conclusión que hay que resolver el problema. ¿Y cómo se debe de resolver? Haciendo a un lado a ese grupo, porque ese es el principal problema de México. De ahí se derivan todos los otros problemas, se los puedo garantizar. De ahí se deriva el que haya desigualdad, de ahí se deriva el que haya corrupción, del dominio de esa mafia se deriva el que no podamos vivir con tranquilidad y con paz social. Luego entonces, ¿qué se tiene que hacer? Repito, derrocar esta mafia, a esa oligarquía de manera pacífica, sin violencia. ¿Cómo? Con la participación organizada del pueblo, para establecer una auténtica, una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que realmente distribuya con justicia las riquezas de la nación, las riquezas de todos, y que se mejoren las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de nuestro pueblo. Por eso es este movimiento. No estamos desviando nuestro objetivo. Queremos llevar a cabo una transformación de la vida pública de México. Les digo, aquí en Aguascalientes, esta lucha no es nada más para llegar a los cargos públicos. No es el quítate tú, porque quiero yo. No es la ambición al poder por el poder, mucho menos la ambición al dinero. Lo que queremos es contribuir nosotros, esta generación, en la transformación que necesita México, para que se entienda mejor el objetivo que perseguimos. Recordemos que solo han habido
3 transformaciones en la historia del país. La independencia, cuando esos 2 curas extraordinarios, Hidalgo y Morelos, lograron la independencia de México después de 3 siglos de dominación colonial. La segunda transformación fue la que encabezó Juárez y los liberales para llevar a cabo las reformas que no querían en ese entonces que se llevaran a la práctica, que no querían los conservadores que se llevaran a cabo las reformas que necesitaba el país. Y como siempre lo hace, cuando ya se sentían derrotados los conservadores, acudieron al extranjero a traer un príncipe, a Maximiliano, para que dominara nuestro país. Pero los liberales y Juárez nunca perdieron la fe en la causa que defendían y lograron restaurar la república y expulsar a los extranjeros. Esa fue la segunda transformación de la vida pública de nuestro país. Y la tercera fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se había quedado 34 años en el poder y había esclavitud, y los hacendados eran los que dominaban y no había democracia. Por eso surgió un movimiento del pueblo encabezado por los Flores Magón y encabezado también por un hombre bueno, un apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, impulsado este movimiento por 2 dirigentes sociales extraordinarios, Francisco Villa ¡Viva! y Emiliano Zapata. Y también ¡Viva Villa! tenemos que recordar que el que llevó a cabo las reformas, el que consumó lo que el pueblo demandó durante la revolución, fue el general Lázaro Cárdenas del Río, que entregó la tierra a los campesinos, que apoyó a los obreros, que rescató el petróleo que estaba en manos de los extranjeros. ¡Viva! 3 ¡Viva Lázaro Cárdenas! transformaciones han habido en la historia de nuestro país: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Ese es el objetivo de este movimiento. Esto lo tenemos que tener muy presente. Ese es el objetivo. Y tenemos el programa, el proyecto, lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Hoy en la mañana, en una entrevista de radio, explicaba yo que tenemos que cambiar al triunfo de nuestro movimiento la actual política económica, porque no ha funcionado. En estos 28 años desde que están aplicando la llamada política neoliberal, no ha habido crecimiento de la economía. Y si no hay crecimiento de la economía, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. 28 años de estancamiento económico. Mucho ha hecho nuestro noble y querido pueblo de México, sobre todo los jóvenes. Muchos que ante la falta de empleo han optado por irse a buscar la vida, arriesgándolo todo a otras partes, muchos del otro lado de la frontera, porque no ha habido oportunidades de trabajo en todo este periodo en nuestro país. En algunas partes sí ha habido un poco de crecimiento, o había, como es el caso de Aguascalientes, pero ya eso desgraciadamente se esfumó. Ya tampoco hay empleos y mucha gente de Aguascalientes también se ha visto obligada